Pues evidentemente que sí. Después de dictarse una sentencia de separación, de divorcio, incluso un procedimiento de modificación de medidas paternofiliares, cuando una pareja de hecho no tiene un vínculo matrimonial, podemos modificarla. Esas medidas se pueden modificar y pueden afectar a la custodia de los menores, a la patria potestad, al régimen de visitas, a la pensión compensatoria, al uso de la vivienda familiar. Es decir, siempre podemos modificar, siempre que se den una serie de circunstancias que más tarde os las contaré. Pero es evidente que la ley nos permite, a través de un procedimiento de mutuo acuerdo, cuando los dos cónyuges están en la misma línea y los dos son conscientes de que esas medidas deben ser modificadas porque han cambiado las circunstancias, por ejemplo, los hijos se han hecho mayores de edad, ya no es necesario establecer una pensión alimenticia, puesto que además son independientes económicamente, o, por ejemplo, uno de los cónyuges ha dejado ya de trabajar y el otro continúa trabajando y hay que establecer una compensación a favor de ese que ha dejado de trabajar. Evidentemente se pueden modificar las medidas, como ya os digo, o bien de mutuo acuerdo entre los dos, o bien ir al juzgado e iniciar un procedimiento de modificación de medidas en el cual una de las partes insta una demanda porque el otro no está de acuerdo con esa modificación de medidas. Pero siempre que se produzca una alteración de circunstancias sustancial, se puede modificar las medidas establecidas en una sentencia de divorcio, de separación o medidas paternofiliales. Los requisitos son los siguientes. Primero, que los hechos en los que se basa la demanda de modificación de medidas se hayan producido con posterioridad a la sentencia que fijó las medidas que ahora pretendemos modificar. Segundo, que la variación o cambio de circunstancias tenga una relevancia suficiente como para justificar la modificación pretendida, es decir, tenga un carácter sustancial. Tercero, que el cambio de circunstancias sea permanente y no transitorio. Cuarto, que se trate de circunstancias ajenas a la voluntad del solicitante de la modificación de medidas. Quinto, y por último, que los hechos que se pretendan alegar como nuevos sean absolutamente acreditados en el procedimiento, utilizando para ello todos los medios de prueba que se consideren relevantes. Es importante, por tanto, tener en cuenta que la modificación de medidas puede prosperar siempre que cumplamos con los requisitos anteriormente expuestos. Los supuestos más habituales en cuanto a modificación de medidas son los siguientes: modificación de la patria potestad de los menores de edad incapacitados, modificación del régimen de guardia y custodia, modificación del régimen de visitas, modificación o extinción en su caso del uso de la vivienda familiar, modificación o extinción de la pensión alimenticia y, por último, modificación o extinción de la pensión compensatoria establecida entre cónyuges. Indudablemente que podemos. La evolución jurisprudencial y legislativa de nuestro país en los últimos 10, 11, 12 años nos aboca a que podamos instar una modificación de medidas para conseguir una custodia compartida partiendo de una custodia individual. Ha habido una evolución favorable tanto en la jurisprudencia del Tribunal Supremo como del Tribunal Constitucional, considerando que la custodia compartida ya no es algo excepcional, sino que es lo más deseable y lo habitual cuando existe una relación entre progenitores para los menores. El interés superior del menor es el predominante, el que debemos tener en cuenta para establecer nuevas situaciones de custodia. Por otro lado, hubo una modificación importante a raíz de sentencia del Tribunal Constitucional que eliminó el requisito del artículo 92.8 del Código Civil que exigía el informe favorable del Ministerio Fiscal para obtener una custodia compartida si los dos progenitores no estaban de acuerdo. Al eliminarse ese requisito se dio un paso más favorable hacia la custodia compartida. Por otro lado, las legislaciones autonómicas que se han ido desarrollando en los últimos años, ley valenciana, en Navarra, en Cataluña, en Aragón, han ido dando pasos a favor de una tendencia hacia el régimen de custodia compartida como lo habitual. También han habido modificaciones en el artículo 90.3 del Código Civil con la ley de la jurisdicción voluntaria, que favorece también el que vayamos hacia una custodia compartida. Pero, ¿cuáles son los requisitos que el Tribunal Supremo ha establecido para establecer esa custodia compartida y que se pueda dar? ¿Cuáles son las circunstancias que debemos tener en cuenta para ver si podemos tener una custodia compartida de nuestros hijos? Pues primero tenemos que atender a la práctica anterior de los progenitores en relación con los hijos y las actitudes personales de los mismos, si se han implicado los padres en el cuidado de los hijos constante matrimonio.
En la práctica, este requisito se materializa en el hecho de que ambos padres estén implicados en las tareas diarias de los menores, como acudir a revisiones médicas, a tutorías, a actividades extraescolares, etc. Segundo, en cuanto al respeto o buena relación entre los progenitores, se debe establecer una relación de respeto entre ambos, pero una mala relación entre ellos no puede ser un obstáculo para el establecimiento de una custodia compartida, siempre y cuando esa mala relación no perjudique el interés de los menores. El problema se plantea cuando estas malas relaciones se exceden de un ámbito de ruptura matrimonial, existiendo, por ejemplo, denuncias penales entre las partes, lo que implica no solo una mala relación, sino que existan cuestiones que puedan afectar gravemente a los menores, como así se ha pronunciado el Tribunal Supremo en algunas sentencias, como la de 26 de mayo de 2016, en el cual se ha denegado la guardia y custodia compartida al estar el padre incluso en un procedimiento de violencia de género. En tercer lugar, la disponibilidad laboral es un requisito fundamental para el establecimiento de una custodia compartida. Debemos tener tiempo que nos permita cuidar de nuestros hijos en relación con nuestro trabajo. En cuarto lugar, la cercanía de los domicilios. Es requisito que los domicilios de ambos padres estén relativamente cercanos entre sí, o bien cercanos al colegio de los menores. Distancias superiores a 50 kilómetros pueden dificultar la custodia compartida. En quinto lugar, la edad y los deseos manifestados por los menores. Este criterio está estrechamente vinculado con el principio del interés superior del menor que rige todos los procedimientos de familia. En sexto lugar, el informe psicosocial o exploración del menor. El informe psicosocial de la unidad familiar es un requisito o criterio que debe ser tenido en cuenta para el establecimiento de una custodia compartida. Debemos recordar que los hijos menores de 12 años, así como aquellos menores de edad pero con suficiente madurez, tienen derechos a ser oídos mediante una prueba denominada que se llama exploración de los menores y que se practica ante el juez y el fiscal. Para los menores de 12 años, la valoración se realiza mediante la elaboración de informe psicosocial para determinar cuál es el régimen más beneficioso para los mismos. En séptimo lugar, la solicitud de las partes. Hubo una sentencia del Tribunal Supremo, 15 de junio de 2016, que resolvió un recurso planteado contra una resolución que concedió una custodia compartida sin que se hubiese solicitado por ninguna de las partes. El alto tribunal destacaba que, si bien es cierto que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 91 del Código Civil, el juez debe tomar las medidas que considera más convenientes en relación con los hijos, en el sistema del Código Civil, para acordar la guardia y custodia compartida, debe concurrir esta petición de una de las partes. Y por último, la aportación de un plan de parentalidad. Es un requisito que apareció en 2011 en algunos códigos civiles, como por ejemplo el catalán, y que la legislación común ha venido asumiendo. Es decir, se trata de un documento en que se debe contener los aspectos esenciales que deben regir la guarda y custodia compartida. También existen otras circunstancias que tenemos que tener en cuenta para el establecimiento de una guardia compartida, como son el apoyo familiar, los criterios educativos de los progenitores, etc. En cuanto a supuestos específicos de alteración de circunstancias que pueden dar lugar a instar una modificación de medidas solicitando el régimen o el cambio de custodia individual a custodia compartida, nos vamos a referir específicamente a tres supuestos que consideramos que son importantes y habituales. En primer lugar, el aumento de edad del menor o de los menores. Hemos de tener en cuenta que el simple aumento de edad, el transcurso de 4 o 5 años en un menor, es una variable que aconseja tener un mayor contacto con ambos progenitores. Esta circunstancia se puede tener en cuenta para instar una modificación de medidas de un cambio de régimen individual a custodia compartida. Recordamos una vez más el interés superior del menor. El Tribunal Supremo insiste en las cuestiones relativas a la protección, guardia y custodia de las nuevas necesidades de los hijos, y por lo tanto no se va a ser tan exigente en ese cambio sustancial de circunstancias, pero sí tenemos que tener en cuenta que debe ser un cambio al menos cierto. El segundo supuesto específico que nos vamos a referir y que es muy habitual es cuando una persona se encuentra incursa en un procedimiento de violencia de género, indudablemente no puede optar a un régimen de custodia compartida porque la propia ley lo impide. El artículo 92.7 del Código Civil se refiere taxativamente a ello. Pero en cambio, cuando ese procedimiento finaliza con una sentencia absolutoria, porque se ha demostrado que esa persona era inocente o que no ha incurrido en ningún tipo de delito en relación con violencia de género en el ámbito familiar, ello puede ser una circunstancia sustancial y fundamental para conseguir que se revise el régimen de custodia y obtener una custodia compartida.
Por último, otro supuesto habitual es el cambio de horario o de circunstancias laborales, el traslado de un padre de una ciudad a otra tras permanecer fuera de su propio ámbito social durante unos años y regresar al mismo puede ser una circunstancia sustancial para instar una modificación de medidas con éxito.